Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en este curso, seminario sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y agradezco mucho la invitación que me ha hecho la Suprema Corte para compartir en unos breves minutos, muy breves, sobre el tema del control de convencionalidad y creo yo, porque es muy importante, las nuevas aproximaciones constitucionales que estamos teniendo en materia de derechos humanos. El control de convencionalidad, pues no es otra cosa que la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace de la Convención Americana y de los instrumentos interamericanos, los instrumentos que están, digamos, alrededor de ese gran sistema interamericano de protección a los derechos humanos. El tema de fondo, pues ha sido que desde hace algunos años la Corte Interamericana ha estimado que en realidad ese control que ella hace de la Convención Americana, esa interpretación que ella hace de la Convención Americana y de los tratados internacionales, lo hace de forma subsidiaria en un control concentrado. Y quien debe hacerlo de manera inicial, inmediata, cotidiana, a efectos de que los países puedan cumplir con las disposiciones de la Convención, como establece el artículo primero del propio tratado, y a efecto de que puedan tener en su ámbito interno no solamente disposiciones acordes con el instrumento, sino interpretaciones acordes con el instrumento, como establece el artículo segundo, pues sean los propios jueces y operadores jurídicos en general, las autoridades en general. Esta es una doctrina que ha sido calificada entonces como un control difuso, es decir, porque se realiza por todos los operadores jurídicos nacionales. Y ha tenido un proceso de evolución de manera, pues, qué decir, vertiginoso. Vertiginoso, en donde además México ha sido un actor muy fuertemente involucrado por varias sentencias que han dejado al Estado mexicano, concretamente al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial en general, realizar este control de convencionalidad. Esta doctrina, como ustedes bien lo saben, pues fue, aunque ya había algunos votos particulares que hablaban de la necesidad de que los jueces aplicaran una interpretación acorde con los criterios del tratado, pero cómo habían sido interpretados con la Corte, el pleno de este organismo interamericano, el pleno de este tribunal internacional, por primera vez la establece en una resolución de manera contundente en un caso que es el famoso caso Almonacid Arellano y otros contra Chile en 2006. A partir de ese caso ha sido cada vez más la madurez de ese núcleo de interpretación que se ha extendido a todos los operadores jurídicos y que, bueno, ha sido también emitido como reparación del daño mediante garantías de no repetición, por ejemplo, en 4 casos mexicanos, en el caso Radilla Pacheco, en el caso Inés Fernández, en el caso Valentina Rosendo y en el caso Cabrera García y Montiel Flores entre 2009 y 2010. Ahí, en esos casos, la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano que como una medida de reparación del daño, como una garantía de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que se habían cometido en esos casos, desaparición forzada, tortura, violaciones, como una medida de reparación tenían que hacer ese control de convencionalidad, de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana en aplicación del Tratado Internacional. Concretamente, en esos casos se dijo que la jurisdicción militar, que fue el ejemplo quizá más claro, además del control de convencionalidad general, que la jurisdicción militar contenida en el artículo 13 de la Constitución tenía que interpretarse de acuerdo con los criterios que la Corte había establecido en su jurisprudencia para proteger el derecho al juez natural. De tal manera que esta jurisdicción militar no se extendiera cuando había implicados civiles o se habían cometido violaciones a sus derechos por parte de fuerzas castrenses. En ese sentido, esa
doctrina del control de convencionalidad pues nos es muy familiar, no solamente porque pertenecemos al sistema interamericano, sino porque además ha sido dirigida de manera muy especial al Estado mexicano y como una manera de reconducción de la cultura judicial de los derechos humanos en nuestro país. En la medida que han pasado los últimos meses y años, esta doctrina del control de convencionalidad se ha ido clarificando, fortaleciendo, madurando. En un caso muy importante de justo hace unos meses, en marzo de 2013, el caso Hellman contra Uruguay, la resolución de cumplimiento de sentencia, la Corte Interamericana hizo una clarificación de qué papel jugaba la jurisprudencia interamericana en los casos en donde el Estado concernido tenía parte en el litigio y en aquellos donde no era parte en el litigio. En estos últimos estimó que estos estados están obligados a ejercer el control de convencionalidad por parte de todas las autoridades nacionales y además en todos los ámbitos del ejercicio jurídico, desde la generación desde las leyes y su aprobación, desde la aplicación de la ley, desde su interpretación, desde la resolución de los casos, en todos los ámbitos. Por lo tanto, esto es un aspecto toral fundamental del nuevo quehacer judicial en México, que además, repito, tiene que ver con sentencias dirigidas al Estado mexicano. Y por si esto fuera poco, el control de convencionalidad difuso se ha coincidido en las últimas fechas con una muy importante y trascendental reforma constitucional en materia de derechos humanos. La reforma, digamos, que ha cambiado el paradigma jurídico y el paradigma cultural sobre la apropiación de los derechos humanos por parte de los mexicanos y mexicanas. Y esa reforma dio muy claramente la bienvenida pues, al control de convencionalidad, porque en el artículo primero, primer párrafo, dice que los tratados internacionales forman parte del orden constitucional mexicano en materia de derechos humanos. Porque en el artículo primero, párrafo segundo, dice que todas las normas concernientes a derechos humanos tienen que interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, que a la vez deben estar interpretados de conformidad con los organismos a cargo de esa interpretación. Es decir, ese ejercicio de convencionalidad, ese bloque de convencionalidad, ese estándar y parámetro de convencionalidad se asume en el ejercicio de la interpretación conforme, en la medida en que sea más protector, dice el párrafo segundo. De tal manera que estamos ante ejercicios coordinados y complementarios que favorecen ampliaciones más protectoras en materia de derechos humanos. Este es el corazón de la reforma constitucional y es el corazón de la aplicación de la doctrina del control de convencionalidad. Las remisiones interpretativas que favorece ese párrafo segundo del artículo primero para completar el bloque de derechos humanos. Es decir, esa interpretación conforme que asume a la Constitución y a los tratados internacionales en un sistema de mínimos que son más expansivos si son más protectores. No solo porque lo dice el artículo primero, segundo párrafo, sino porque lo dice también la propia Convención Americana en el artículo 29 como un criterio de interpretación. Es decir, no tomar en consideración la interpretación más restrictiva del tratado si en los ordenamientos nacionales hay mayor amplitud. De tal manera que lo que estamos viendo entre el control de convencionalidad y la interpretación conforme son remisiones interpretativas hacia pisos más altos de protección de los derechos. Ese es el nuevo panorama constitucional que además tiene un peso muy grande, no solamente en el primer párrafo, en el segundo, sino en el tercero, que establece las obligaciones del Estado, los principios, las obligaciones de las autoridades frente a los derechos humanos en su protección, en la reparación de sus violaciones, en su interpretación, en su difusión. De esta manera, las juezas y los jueces en México podrán hacer resoluciones cada vez más sólidas, más fuertes, más contundentes, tomando en consideración
los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio del control de constitucionalidad-convencionalidad difuso, y podrán tomar en consideración los criterios, la jurisprudencia también, que tienen que hacerlo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo espero, y así será, tendrá una riqueza cada vez más grande y más amplia con esta apertura de precedentes judiciales que doten del contenido constitucional convencional a las normas de derechos humanos, que guíen las resoluciones judiciales y que sirvan también de criterios importantes para poder atender los problemas de tensiones entre derechos humanos o colisiones normativas. Estamos en un trabajo que es incipiente. Estamos en una nueva época, no solo de jurisprudencia de la Corte, sino realmente en una nueva época constitucional y cultural para el orden jurídico mexicano. Estamos en una época que muchos de quienes nos precedieron en el trabajo jurídico en favor de la protección de la persona hubiesen querido tener estas posibilidades interpretativas y estas herramientas como las que nos está ofreciendo hoy profusamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manuales, en bibliografía, en textos selectos, en cursos, en diplomados. De tal manera que pues me honra mucho haber compartido este espacio con ustedes, les agradezco mucho y pues quisiera invitarlas a seguir adelante, a no echar marcha atrás en esta nueva interpretación, a buscar ir cada vez más lejos y sí, a poner en aprietos a la Suprema Corte ante de veras la actividad judicial cada vez más sólida y protectora de los derechos humanos para que alcancemos pisos más altos en esta defensa. Les agradezco mucho su atención a todos y a todas.